Este proyecto de Machine Learning está basado en un modelo de regresión, un tipo de modelo de aprendizaje automático guiado donde los valores están etiquetados y que se utiliza para predecir un valor continuo. Utiliza un dataset que contiene información sobre pacientes con cáncer de pulmón. El dataset está extraído de un estudio que analizó datos de más de 462.000 personas en China que fueron seguidas durante un promedio de 6 años. El dataset contiene en total 26 columnas de tipo numérico y una de tipo string. Los objetivos del proyecto son identificar factores de riesgo para el cáncer de pulmón y predecir la probabilidad de desarrollar dicho cáncer. El primer paso es la obtención de los datos que están contenidos en un fichero en formato CSV que descargo de Kaggle y subo a mi Google Drive. A continuación, importo las librerías que usaré para el proyecto y cargo los datos en un data frame de pandas que guardo en la variable que llamo pacientes. El segundo paso es la exploración y visualización de datos, para lo que uso métodos como Head, que me permite ver las 5 primeras filas de todos los campos, o el método Info para inspeccionar el tipo de datos de las columnas o el número total de atributos del dataset, que en este caso compruebo que son 1000 correspondientes a 1000 pacientes del estudio. Una vez que veo el contenido del dataset, procedo a eliminar las columnas que no son relevantes para el modelo, en este caso el ID del paciente o el índice con el método drop. A continuación paso a convertir datos no numéricos a numéricos. La única columna del dataset que no es numérica es level, que se corresponde con los pacientes con distintos niveles de gravedad de cáncer de pulmón, que es de tipo string. Dado que la mayoría de los algoritmos de Machine Learning trabajan mejor con números que con categorías, convierto esta categoría en numérica a través del método mapping. A continuación visualizo la distribución de los datos de la columna level con un pie chart y compruebo que la distribución del grado de severidad del cáncer está bastante equilibrada. También puedo usar el método describe para ver información estadística de las columnas o el método hist para ver el contenido de las columnas en histogramas. Las primeras valoraciones que puedo hacer a raíz de estos datos de visualización es que el dataset contiene información de 1000 pacientes con una edad promedio de aproximadamente 37 años y que la variable género está codificada numéricamente, 1 para hombres y 0 para mujeres. La distribución de género está ligeramente sesgada hacia un género con un valor medio de 1,4, lo que sugiere que hay más hombres que mujeres. A continuación, llevo a cabo las correlaciones para comprobar cómo de relacionados están los datos. Cuando se acerca mucho al 1, significa que los valores están más relacionados. Primero hago una correlación de todos los atributos entre sí y después de cada campo con el target value, que en este caso va a ser la columna level con el nivel de severidad de los casos de cáncer. Procedo a visualizar esta última correlación con un gráfico de tipo bar plot y veo la correlación de cada campo con level de una forma más sencilla. Por último, hago una correlación de una selección de campos individuales con el target value Y, en este caso level, y puedo comprobar, por ejemplo, la correlación entre el nivel de severidad de cáncer en función de la edad, y puedo comprobar que los casos más graves de cáncer se corresponden con aquellas personas entre la treintena y la cuarentena. También hago una correlación entre el nivel de severidad de cáncer y la polución de aire y compruebo que los casos de cáncer más graves se detectan cuando la contaminación es más alta. Las correlaciones también se pueden mostrar a través de un gráfico llamado heat map o mapa de calor, como se muestra aquí. Y también se puede hacer una selección de este heat map con el método true, que nos muestra la parte triangular superior con los valores verdaderos y también la diagonal. Esto nos devuelve un gráfico mucho más limpio y fácil de interpretar en cuanto a correlaciones. Como por ejemplo se puede ver aquí, los colores más fuertes se corresponden a las correlaciones más altas y los colores más débiles a las más bajas. ¿Qué valoración se puede hacer de las correlaciones? Bueno, las más altas se han detectado entre enfermedades crónicas de pulmón y peligros ocupacionales, o la contaminación del aire y el nivel de severidad del cáncer, que es una correlación que los autores de este estudio consideraron especialmente relevante, ya que no se había detectado hasta entonces. El siguiente paso es la preparación de los datos para algoritmos de Machine Learning y puedo usar herramientas como Feature Engineering,
que consiste en crear atributos nuevos en base a los que ya tengo. Yo, por ejemplo, he detectado una alta correlación entre fumadores y fumadores pasivos, dos de los atributos, que podrían sumarse en el atributo de tabaquismo. Finalmente opto por descartar estos nuevos atributos y continuar con el dataset original, ya que considero que los valores originales son lo suficientemente relevantes. También es preciso hacer una gestión de los nulos. Si bien yo con el método info ya he visto que no hay nulos en este dataset, lo corroboro con el método isNull y efectivamente me devuelve que no hay valores nulos en este dataset. A continuación procedo a mezclar los datos para asegurarme de que no tengo los datos agrupados por ningún criterio en concreto con el método sample y hago una separación de la matriz de características de los datos de salida. En este caso, los datos de salida son la variable i, que resultan de extraer la columna level del data frame, mientras que la matriz X se corresponde con todas las demás columnas excepto level. A continuación creo los datos de entrenamiento y de prueba. Para ello separo el dataset en dos partes, en datos de entrenamiento que suponen el 80% del total y datos de prueba que son el 20% restante. Si todo es correcto, la distribución de los datos de entrenamiento y test debe ser similar y lo compruebo con un par de atributos que me devuelven gráficos similares, como se puede comprobar. Esto indica que el modelo está bien. Por último, procedo a entrenar el modelo. Para ello uso varios algoritmos de regresión, ya que en este punto aún no sé cuál me va a devolver el resultado más óptimo. En primer lugar, utilizo Linear Regression y los resultados que me devuelven son un grado de predicción bastante alto. Por ejemplo, cuando el riesgo real de padecer cáncer es intermedio o 1, me devuelve un 0,88%, lo que es un margen bastante alto, y el margen de error es bastante bajo. Utilizo otras fórmulas, como por ejemplo del error cuadrático medio o de la raíz del error cuadrático medio para detectar el margen de error, o el de determinación para detectar el grado de predicción, y veo que los errores son muy bajos y el grado de predicción es del 90%. A continuación visualizo la comparación entre los valores reales y los predichos en un gráfico y veo que las variables se ajustan bastante. Utilizo ahora otros dos algoritmos más. El primero, Decision Tree Regressor, que me da un grado de predicción del 100% y un margen de error de 0. Y lo mismo me ocurre con el Random Forest, que me da un grado de predicción de 100% y un margen de error de 0. A modo de valoración, señalar que tanto el modelo Decision Tree Regressor como Random Forest ofrecen una precisión del 100%, mientras que el que he usado con Linear Regression es del 92%. Si bien una precisión tan alta puede parecer ideal, en la práctica a menudo es una señal de sobreajuste o overfitting, lo que significa que el modelo ha aprendido los datos de entrenamiento tan bien que ha memorizado los ejemplos en lugar de aprender los patrones subyacentes. Como resultado, puede tener un rendimiento deficiente en datos nuevos que no ha visto antes. Para asegurarme de que no es un caso de overfitting, llevo a cabo una valoración cruzada que consiste en trocear el dataset en varios subgrupos. En este caso voy a reducir el dataset y realizar las pruebas de entrenamiento y test de nuevo para comprobar que los datos no están comprometidos. Creo un nuevo dataset reducido con 100 pacientes menos y hago exactamente los mismos pasos que he realizado con el dataset original. En una segunda comparación, por ejemplo, separo los datos de la matriz de los datos de salida, los guardo en variables diferentes para que no se pisen, creo los datos de entrenamiento y prueba con los mismos porcentajes, compruebo que la distribución de los datos es correcta y procedo a entrenar el modelo utilizando los tres mismos algoritmos que he usado con el data frame original, y veo que en el caso de Linear Regression los resultados son bastante parecidos en cuanto al grado de predicción y los errores, mientras que con Decision Tree Regressor es exactamente lo mismo. El grado de predicción es del 100% y el error de 0. Lo mismo con Random Forest. Como conclusión, señalar que incluso después de trocear el data frame, los resultados que se obtienen son los mismos. Esto podría descartar el caso de overfitting y podría deberse a que el número total de valores del data frame, 1000
en las primeras pruebas y 900 en las segundas, no es muy elevado y cuanto menor el tamaño del data frame, mayor probabilidad de obtener una precisión alta. No obstante, teniendo en cuenta que lo habitual es que haya algún porcentaje de error en los modelos de Machine Learning, elegiría el realizado con Linear Regression, en este caso, que ofrece una precisión del 92-93%. Y con esto concluyo la presentación de mi proyecto de Machine Learning basado en un modelo de regresión.